Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová nuestro Dios. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es, raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, amados hermanos, amigos, bendiciones, paz en Cristo Jesús. Bienvenidos a una temporada más y también a un programa más de su programa Defendamos Juntos la Esperanza. Ustedes, hermanos y amigos, ya nos conocen. Digo nos porque, como ya ustedes saben, no estoy solo. Gracias al Señor, que me encuentro siempre acompañado con mi hermano Rodrigo, fiel colaborador también de este programa, el cual creo también está muy animado de poder compartir con ustedes esta sexta temporada. Le damos las buenas noches a nuestro hermano Rodri. Buenas noches, hermano Cristian, y hermanos también que están con nosotros y se conectan también para escuchar, ¿verdad? La bendita palabra de nuestro Dios. Pues en realidad sí, es muy grato, es una gran bendición el poder encontrarnos nuevamente por este medio, en donde nuestro único deseo es poder compartir la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que juntos podamos asegurarnos en cuanto a lo que Dios nos enseña y también defender lo que hemos creído, ¿verdad? No de acuerdo a nuestros pensamientos, criterios o creencias, sino de acuerdo a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y entonces Ujú. agradecemos a cada uno también de los que está con nosotros, ¿verdad? Escuchando y estudiando la palabra de Dios. Y una temporada más, Dios primero, y nos ponemos siempre en las manos de Dios para que siempre sea de edificación y que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, también en nuestra parte espiritual y madurez para agradar cada día a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para ponernos en manos de nuestro Dios y que sea Él el que nos dirija, ¿verdad? En toda esta temporada y en la lección de esta noche. Amén. Oremos.
Amado Dios y Padre eterno, gracias te damos por la vida que nos das. Gracias por cada una de las ricas y grandes bendiciones que derramas sobre nosotros. Te rogamos, Señor, que seas con nosotros, que nos guarde y nos guíe siempre, que nos ayudes para servirte de la mejor manera. Te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría para entender y comprender tu palabra, oh Señor, y que nos dé las mejores palabras para expresarnos. Te ruego, oh Señor, por el hermano Cristian y mi persona, para que usted nos dirija, nos guíes, oh Señor, nos ayudes, para que podamos compartir tu palabra, oh Señor, y podamos respetarla según tu voluntad y no ir más allá de lo que en ella está escrito. Te rogamos también por cada uno de nuestros hermanos y amigos también que han de escuchar cada una de estas lecciones, para que usted sea con ellos también, para que de igual manera también des el entendimiento y la sabiduría, para entender y comprender tu palabra, oh Señor, para de esta manera poder honrarte y glorificarte, ya que solo tú lo mereces. Gracias te damos siempre, oh Padre eterno, por tu Hijo que lo diste para darnos la oportunidad de acercarnos a ti. Y gracias, oh Señor, por haber escuchado el Evangelio y poder llegar, oh Señor, por tu amor y misericordia, a ser hijos tuyos. En tu mano nos depositamos en esta hora. Te pedimos que seas siempre con nosotros, que nos guarde y nos guíes. Y es a través de Jesucristo que te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Rodri. Como bien decías, realmente emocionados de poder estar con ustedes, hermanos, en esta sexta temporada. Hemos tenido algunas dificultades para iniciar esta sexta temporada. De hecho, viene con algunos cambios. Si usted nos está mirando esta noche, se va a dar cuenta que este programa ha sido pregrabado, es decir, que el día de hoy no estamos en vivo y va a ser la dinámica por el resto de esta temporada. Vamos a estar pregrabando cada uno de los episodios. De igual forma vamos a continuar en el mismo horario que hemos estado. Sin embargo, venimos también con un formato de estudio más corto. Quienes nos han seguido por algún tiempo saben que este programa había tenido una duración de 2 horas. Ahora vamos a hacerlo un poco más corto, hermano Rodri, también para que los hermanos, pues que llegan de trabajar y llegan cansados, no tengan que dedicar 2 horas para el estudio de la palabra del Señor. Así que ese es parte del cambio que queremos proponer, episodios pregrabados, más cortos, pero siempre suplicándoles que defiendan su esperanza con nosotros, es decir, usted nos puede dejar de igual forma su pregunta o su comentario ahí en la casilla para dicho efecto. Y pues si hay comentarios, los vamos a apreciar bastante. Si hay preguntas, también trataremos de responderla en el siguiente programa que vamos a grabar. Rigo, una temporada bastante interesante. Creo que es un tema que a muchos de nosotros nos va a interesar profundizar en él. En esta sexta temporada vamos a estar tratando de estudiar con nuestros hermanos acerca de las denominaciones que hay o existen hoy en día. Y debo decir que vamos a estudiar algunas, Rigo, porque yo entiendo que hoy en día hay, bueno, el último artículo que leía sobre 47,000 denominaciones religiosas el día de hoy. Obviamente no vamos a poder considerarlas todas, pero algunas de ellas o las que más pueden ser conocidas. No sé qué opinión te merece, hermano, este estudio y tal vez si le explicas a los hermanos cuál es el propósito o por qué nace la idea de esta sexta temporada compartir con ellos este tema. Sí, claro, y es muy interesante y en realidad también es muy llamativo porque, bueno, y de entre lo que pensamos y analizamos, miramos que es de mucha importancia. Es cierto que no vamos a mirar todos las denominaciones o grupos religiosos que hay, porque como dices, son demasiados los que existen. Sin embargo, vamos a considerar algunos de ellos y podríamos decir que en los que vamos a considerar prácticamente viene a redundar en todos los demás grupos religiosos, es decir, la propia creencia y todo esto. Es muy importante porque aún dentro del cristianismo, hablando de la iglesia de Cristo, muchos hermanos aún muchas veces como que llegan a ser copartícipes, ¿verdad? Con estos grupos religiosos, es decir, como que no tienen una diferencia. Ahora,
Yo sé también, Cristian y hermanos y amigos, que muchas veces es como un poco chocante para muchas personas, ¿verdad? Esto, ¿por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, hablando de una forma, la iglesia de Cristo y la iglesia establecida por el Señor. Es cierto y entendemos y respetamos que cualquiera persona que esté en cualquier denominación o grupo religioso cree que está en la iglesia verdadera, cree que está en donde tiene que estar y que se hace lo que Dios dice. Otros no son tan estrictos en ese pensamiento y para ellos no hay diferencia de un grupo a otro. Mientras estés en un grupo, que adorando a Dios todo está bien. Entonces, no importa si eres de aquí o eres de allá, lo importante es que tenga un corazón dispuesto para Dios. Entonces, por allí es en donde nos nació igual la inquietud para poder ver las diferencias, porque claramente a la luz de la escritura, debemos de llegar a tener por lo menos el conocimiento o tener la idea de lo que es una denominación, por ejemplo, de lo que es una secta y lo que es una iglesia y lo que es el reino. Que bueno, sobre reino e iglesia hemos estudiado en otras temporadas, pero es bueno tener esa idea definida o clara en nuestra mente para poder darnos cuenta que sí es muy interesante el poder ver sobre este tema. Y tal vez como dices, y es lo que vemos, no vamos a poder ver todas, pero por lo menos empezar a mirar en cada una de ellas, en algunos casos, bueno, su fundador, su doctrina, su creencia, en donde siempre hemos apelado a que tenemos que tener la seguridad de qué es lo que dice la Biblia. Es más, cuando miramos nosotros al apóstol Pedro, nos habla claramente y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Y ese es el punto. Hay muchos pensamientos, Cristian, hay muchas ideas. Y de hecho, por los muchos pensamientos y las muchas ideas, es que hay muchos grupos religiosos. Y entonces, cuando hablamos de muchos grupos religiosos, lo hablamos de una manera muy general. Pero cuando hablamos de denominaciones, de sectas y todo esto, ¿verdad? Que es bueno que tengamos claro, nosotros nos vamos a dar cuenta, porque ya hay, muchas veces el cristianismo piensa como las personas que no son parte de la iglesia del Señor, y ellos vienen y entonces creen que no hay ningún problema en donde una persona se reúna, no hay ningún problema en donde pertenezca a una persona, que lo importante y lo que debe resaltar es que la persona adore a Dios. Y entonces, de ahí es que a nosotros nos ha surgido esto, Cristian y mi persona, para poder ver sobre el establecimiento de la iglesia, ¿verdad? Sobre las denominaciones, para poder ver qué nos enseña Dios y poder tomar la Biblia como aquella palabra pura en donde vamos a poder pesar. Es más, pudiésemos decir, Cristian, que aquí podemos pesar también a la iglesia de Cristo. Tenemos Ujú, que decirlo hoy en día. claro. Un lugar en donde se identifique como el lugar en donde se reúne la iglesia de Cristo, no porque tenga esa forma en donde se da a conocer, quiere decir que es la iglesia del Señor. Va a tener que ver muchas otras cosas que son las que pienso vamos a empezar nosotros, ¿verdad? Durante esta temporada, a empezar a mirar y analizar de acuerdo a lo que Dios dice. Pero es interesante aún para nosotros, Cristian, aún para los miembros de la iglesia de Cristo, porque muchas veces decimos, bueno, sí, tenemos un distintivo. Nuestro distintivo es, bueno, la iglesia de Cristo. Tenemos base bíblica para decir que el distintivo es iglesia de Cristo, pero no porque diga iglesia de Cristo quiere decir que en realidad la iglesia sea de Cristo. Hay otras cosas que hay que probar a la luz de la Biblia para ver si lo es o no lo es, porque hoy vemos nosotros que lastimosamente las personas se guían simple y sencillamente por decir, tener una Biblia y querer adorar a Dios, y empieza a adorar de cualquier manera. Ahora, hay que probar si eso es correcto o no es correcto, ¿verdad? Ujú, claro que sí. Y digo, yo creo que es importante también mencionar que no es un tema, pues es un tema sensible realmente el que vamos a tocar, y quienes nos han seguido por mucho tiempo en este programa saben que somos realmente respetuosos
hemos sido siempre respetuosos de las creencias de las personas que nos siguen y de las personas que están en en las denominaciones. Sin embargo, pues también este programa se ha caracterizado porque siempre hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Y en esta temporada, pues no va a ser para nada la excepción. Vamos a hablar realmente con la Biblia abierta y pues lo que tenemos preparado, por lo menos para este primer programa, eh, si gustas, Rigo, para ir entrando en materia y comentarle a los hermanos, es algunos conceptos importantes que yo creo que muchos de nosotros deberíamos manejar, porque fíjate que el tema principal de esta temporada es denominaciones religiosas hoy en día. Entonces, la primera pregunta que puede surgir es ¿por qué denominaciones? ¿O qué significa la palabra denominación? ¿Por qué en lugar de llamarle distintas iglesias hoy en día, por qué le llamamos denominaciones? Así que por ahí también es importante considerar la definición de lo que es una secta, de lo que es reino, de lo que es iglesia, porque vamos a estar hablando de distintas denominaciones, pero la Biblia, la palabra del Señor, habla claramente de una sola iglesia. Cristo Jesús vino a establecer una sola iglesia. Así que Rigo, tal vez le explicamos o le vamos a explicando a los hermanos de qué va esto, por qué le llamamos denominación, por qué no le llamamos a estos grupos, por qué no les llamamos iglesia, sino que les llamamos denominación. ¿Qué diferencia hay entre una denominación y una secta, iglesia? Tal vez vamos entrando en esa materia. Tal vez comenzamos definiendo qué sería una denominación para que nuestros oyentes eh, vayan entrando en materia con nosotros. Claro, cuando miramos nosotros sobre denominación, prácticamente se define esto, ¿verdad? En el aspecto en donde es el nombre con el que se llega a distinguir las personas y los conceptos. Entonces, ya ahí nosotros empezamos a mirar y luego, bueno, como dices, luego cuando miremos nosotros los otros conceptos que tenemos sobre denominación, secta, reino, iglesia, nos vamos a dar cuenta de la gran diferencia. Pero acá sí podemos mirar que la denominación es el nombre con el que se distinguen las personas y los conceptos, ¿verdad? En este caso, grupos que están dentro de lo que es la misma religión, sin embargo, se llegan a distinguir de una manera muy general. ¿Por qué? Porque llevan por diferencias ya sus formas o esencias que nosotros podemos mirar en cuanto a un pensamiento y una práctica. Entonces, cuando hablamos que hay diferencias en cuanto a lo que son los pensamientos y prácticas, vemos qué es lo que podemos mirar en primera instancia. No vamos a profundizar ahí, sino más adelante ver para ver las diferencias, pero esto ya nos deja ver que hay una libertad, Cristian, hay una libertad para pensar y para practicar. Entonces, no hay una regla, no hay una regla definida para decir, vamos a creer esto y vamos a respetar esto, sino que hay una libertad en donde estas personas se llegan a distinguir de una forma en lo que ellos piensan y al mismo tiempo practican. Entonces, ya Ujú, es como que usted y yo seamos parte de un grupo, pero en este grupo no tenemos algo definido, por así decirlo. Piensa lo que quieres pensar, pienso lo que quiero pensar y practicamos lo que queramos practicar. No hay algo o una regla que llegue a ujú, definir esto. Entonces, ahí es cuando miramos nosotros sobre denominación y es lo que nosotros empezamos a ver. Entonces, para poder darnos cuenta el alcance que tiene esto y poder decir, bueno, ¿por qué un grupo no, como decías, no se conoce como iglesia y se conoce como denominación? Entonces, bueno, la denominación simple y sencillamente, entonces viene a ser el nombre que se le da a aquellos que se distinguen, ¿verdad? En el sentido que nosotros podemos mirar y calcular la forma en la que se desarrollan, que van con una distinción, ¿verdad? Se distinguen de sus prácticas y de sus pensamientos. Quiere decir que no hay una regla definida, sino que es abierto y se permite. Ahora, decías algo, y sí quiero recalcar, es cierto,
siempre hemos respetado y siempre vamos a respetar a las personas independientemente de al grupo al cual pertenezcan. Sí lo vamos a respetar. Ujú, Pero también debemos decir que el respetar nos lleva entonces a tener cuidado y ser cautelosos a la hora de exponer porque no queremos ofender. Pero el que respete o el que respetemos no quiere decir que estemos de acuerdo. Y no vamos a estar de acuerdo por lo que la Biblia nos dice, no porque nosotros nada más nos parezca no estar de acuerdo, sino por lo mismo que estamos viendo. En este primer punto, consideramos entonces que van a ser aquellas diferencias que no son esenciales, ¿verdad? En cuanto a ese pensamiento y a esa práctica. Entonces ahí es en donde ya hay una libertad que nosotros podemos mirar y darnos cuenta que hacia esa línea se dirige cuando se habla de denominación. ujú. Sin embargo, lo que nosotros miramos acá, este, muchas veces las personas no lo entienden. Y usted se da cuenta que muchas veces personas que pertenecen a cualquiera de estos grupos religiosos siempre se acercan y preguntan, ¿y usted de qué denominación es? Entonces, ellos tienen el concepto como que todas son denominaciones. Entonces, cuando Claro, vamos a la Biblia, vamos a encontrar, bueno, si es cierto que son denominaciones lo que el Señor estableció, o si hay algo más directo en cuanto al reino de iglesia que nos enseña la Biblia a nosotros. claro, No sé qué hermano. más, Cristian, ¿me puedes agregar por No, ahí? no, lo que te iba a decir, hermano, es que a mí con regularidad también me han preguntado cómo se llama la iglesia a la que usted asiste. Y Ajá. con esa pregunta, yo generalmente, o casi siempre respondo, no tiene nombre. Y entonces ellos me devuelven la pregunta, ¿cómo que no tiene nombre? Tiene que tener un nombre su iglesia. Y yo les digo, ¿para qué debería tener un nombre? Y la respuesta es para que se diferencie de las demás. Y entonces ahí me hacía el clic con lo que decías, que una denominación realmente es un nombre que se le da a una persona o un concepto. Y sí, claro, en el mundo religioso de hoy, por eso es que decimos denominaciones, porque ellas, sus grupos religiosos se han puesto, por decirlo así, un nombre que las diferencie de las demás. Pero en este caso, hermanos y oyentes, otra vez, si vamos a la Biblia, que es nuestra regla de fe a seguir, pues en primer lugar, vemos que el fundador, ya luego en la siguiente clase lo vamos a ver, pero el fundador de la iglesia, que es Cristo Jesús, nunca le colocó, le puso un nombre a su iglesia, ¿no? Simplemente dijo, estableceré mi iglesia, pero nunca le puso nombre. Entonces, por ahí vamos entendiendo, como bien decías hace un momento, por qué hay tantos grupos hoy en día, porque han nacido en la mente de hombres y para diferenciarme de las demás, pues necesito ponerme un nombre diferente, no me puedo llamar igual que esta que está aquí o aquella que está allá. Creo que en el mundo también de las finanzas o de la moneda local, he escuchado esa frase también, tenemos billetes de diferente denominación, ¿verdad? Que nos da a entender, tenemos billetes de 1000, de 2000, 5, no sé, de 10, 20, ya hay todavía de 50, ¿verdad? Y esos billetes claramente tienen sus diferencias, ¿no? Es una denominación diferente del billete. Entonces, por ahí creo que se entiende muy bien que la denominación como tal no la vamos a encontrar en la palabra de Dios, pero también hemos escuchado la palabra secta. Y esta es una palabra que, bueno, a mí en particular, Rigo, me han dicho que les resulta ofensiva. Les resulta ofensiva decir, bueno, en lugar de decir denominación, hay sectas en el mundo religioso. Esta es una palabra que sí la he visto en la Biblia, especialmente en Ujú. los evangelios, ¿verdad? Pero también quizás le explicamos a los hermanos cuál es el significado de secta y cómo podría diferenciarse de una denominación. Sí, claro, porque miramos que prácticamente, como decías, denominación no encontramos en la escritura, sin embargo, secta sí. Y ahí, secta prácticamente lo que nos enseña es una organización, ¿verdad? Que generalmente es religiosa.
Entonces se conoce como una secta que viene a ser una organización religiosa que se aparta de aquellas doctrinas tradicionales, ¿verdad? En donde ya viene a apartarse o desviarse de aquellas doctrinas tradicionales u oficiales. Muy bien, hermano Rodri. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar por acá con la lección del día de hoy. Como bien explicaba nuestro hermano Rodrigo, lo que podría diferenciar una secta de una denominación en términos generales es que la palabra secta como tal sí la encontramos en la palabra. Y si yo pudiera leer una definición textual, la leo, sería un grupo de personas que decidieron formar parte de un tipo específico de partido social, político o religioso. Entiéndase grupos, por ejemplo, del tiempo de Jesús, que podríamos denominar sectas o que la Biblia denomina como sectas, serían, por ejemplo, la secta de los saduceos. Esto también nosotros lo encontramos en Hechos capítulo 5 versículo 17. Podríamos mencionar otra secta bien conocida por nosotros, que serían los fariseos. Fariseos que constantemente estuvieron discutiendo con nuestro Señor Jesucristo en todo su ministerio. Ahora, si nosotros recordamos bien, estas sectas o grupos del tiempo de Jesús, llámese los fariseos, los saduceos, siempre vivieron en una lucha constante con Jesús, ellos tratando de defender lo que ellos creían era una doctrina acertada, pero Jesús en muchas ocasiones les criticó fuertemente porque sus doctrinas no estaban apoyadas en lo que en ese momento tenían a disposición, que era el Antiguo Testamento. Podríamos mencionar los nazarenos y algunos consideran que los mismos cristianos en su momento fueron vistos como una secta. Hechos capítulo 24, versículo 5, nos lo deja ver. Así que eh, esa es la diferencia con una denominación, ¿ok? No necesariamente una secta era un grupo con un nombre, pero sí tenían sus adeptos, su grupo de personas y practicaban una creencia o una doctrina en particular. Ahora, cuando nosotros profundizamos de nuevo, hermanos, y este es el punto de esta sexta temporada, nuestro Señor Dios, desde el Antiguo Testamento, prometió establecer una iglesia, un reino. Nunca prometió establecer una denominación, tampoco una secta, sino que prometió establecer, en primer lugar, un reino. Yo quisiera ser enfático y decir que por lo menos en el Nuevo Testamento es por primera vez donde encontramos la palabra iglesia. Y el primer hombre que menciona esta palabra o que sale de su boca la palabra iglesia es Jesucristo. Ninguno de los profetas, ninguno de los hombres de la antigüedad, del Antiguo Testamento, mencionaron la palabra iglesia, porque no era conocida como tal. ¿Por qué? Porque Dios prometió establecer un reino. Ahora, reino, leo definición textual para ustedes, sería el territorio en el que el jefe de gobierno es un rey, provincia de un estado que antiguamente fue gobernada por un rey o una reina o juntos. Dice que es el ámbito o espacio real o imaginario que ocupa una cosa y que abarca un asunto o materia. Y también un grupo que se consideran divididos de seres naturales para facilitar su estudio. Esa es la definición, digamos, de lo que es un reino.
O sea, para que haya un reino tiene que haber un rey, tiene que haber una reina, tiene que haber un territorio, tiene que haber también un grupo de ciudadanos para que puedan ser gobernados o reinados. Curiosamente, cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 2, que no lo vamos a hacer ahorita porque en breve vamos a finalizar la clase, pero en Daniel capítulo 2 nosotros podemos ver el sueño del rey Nabucodonosor, donde se le anuncia a este rey por medio de un sueño que su reino sería destruido, que vendría otro reino a conquistarlo y que ese reino también sería destruido por otro reino, pero que, perdón, en el versículo 44, Rigo, se nos dice, el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro reino. Este reino permanecerá para siempre. En Daniel 2:44, entonces, Dios nos deja ver que Él va a establecer un reino. Estaba considerando con los hermanos en este momento, Rigo, ya habíamos dejado atrás la denominación, la secta y hablando un poco acerca de lo que es el reino. Dios prometió establecer un reino que no será jamás destruido. Hoy entendemos, cuando llegamos al Nuevo Testamento, que ese reino es la iglesia. Por cierto, en el próximo episodio vamos a hablar del establecimiento de la iglesia, porque antes, Rigo, de nosotros comenzar, creo yo, a estudiar las diferentes denominaciones, sus prácticas, su fundador y todo lo demás, es importante que entendamos qué fue lo que Dios quiso establecer, cuál es ese reino, y de eso vamos a estudiar. Entonces, hoy entendemos que ese reino es la iglesia. ¿Cuál sería la definición de iglesia, Rigo? ¿Y qué diferencia podrías notar, si hay alguna marcada, entre denominación, secta e iglesia? Bueno, iglesia, igual como el significado de lo que es eclesia, ¿verdad? Donde viene la palabra, pero sí es un conjunto, diríamos, o un conjunto, un grupo de personas que está reunido para adorar a Dios, en donde diríamos, Cristian, que ahí es de donde tal vez la base de la confusión de muchas personas, aunque tienen, ellos tienen el concepto de lo que es una denominación. Cuando hablamos de iglesia, lo miramos simple y sencillamente como un conjunto de personas que se reúnen, ¿verdad? Para adorar a Dios. Entonces, igual si empezamos a mirar y a profundizar, que lo veremos más adelante, ya como dices, cuando hablemos sobre el establecimiento de la iglesia, en realidad que es un grupo apartado, ¿verdad? Para adorar. Entonces, ahí es en donde nosotros miramos, bueno, que en aquel tiempo se daba como una asamblea que surgía, ¿verdad? De personas en donde estaban reunidas en ese sentido. Entonces, cuando nosotros miramos que iglesia viene a aplicar, ¿verdad? Para lo que es esa adoración a Dios después de que Cristo vino y se estableció la iglesia del reino, miramos nosotros que ya deja o no sería lo mismo ni parte de lo que es una denominación, porque la iglesia viene a ser establecida y de ahí en adelante si hablamos de que es un grupo de personas para adorar a Dios, esa iglesia va a estar, y lo que decías antes, como un reino que no iba a ser jamás destruido. Entonces, quiere decir que todos los grupos, por así decirlo, todos los grupos que vienen a ser iglesia, van a regirse y adorar de la misma manera. No va a haber algo diferente allí, sino que se van a regir con la misma regla. Entonces, cuando hablamos de iglesia, como lo que se profetizaba en cuanto al reino y da inicio, entonces no es un grupo más, que es lo que miramos diferente tanto en denominación y como lo que miramos de secta. Más bien tendríamos un origen que es la iglesia y que posteriormente, también lo vamos a ver más adelante, que había sido anunciado por el Señor,
de esa iglesia, de ese grupo original de Dios, iban algunos a apostatar, ¿verdad? De la fe o a separarse. Y entonces ahí es en donde vendrían los grupos denominacionales o las sectas religiosas que podemos mirar nosotros. Entonces, siempre va a Ujú. haber un principio, ¿verdad? Entonces, en este caso, la iglesia original, la iglesia que es lo original, que es lo que creó Dios aún desde antes de la fundación del mundo, teniendo ya definido esto, como decía la profecía de Daniel y otras profecías en el Antiguo Testamento que nos señalan al establecimiento del reino o de la iglesia, ya estaba en la mente de Dios. Esto era lo original. Posteriormente a esto, muchos se apartarían, ¿verdad? De esa originalidad para empezar a hacer sus denominaciones, que era el concepto que miramos, que son aquellos pensamientos, ¿verdad? O prácticas que se hacen con cuál fin? Con el fin de distinguirse de otras. Ellas nacen para distinguirse de otras. La iglesia es establecida para ser distinta a cualquier otra porque es la original. Entonces, vendría a ser como algo a la inversa, ¿verdad? La iglesia existe porque no hay nada que se asemeje a ella ni paralelo a ella, pero de ahí van a surgir grupos que entonces, según la definición, se destacan como denominaciones o como sectas que vienen después de haber sido fundada la iglesia que el Señor establecería y que es aquel grupo entonces el cual está puesto para adorar a Dios. Y si está puesto para adorar a Dios, quiere decir que tiene sus reglas de adoración que debe de seguir. Y al apartarse de ese grupo, se va a apartar de toda la regla establecida por Dios para poder adorar. El concepto es bien profundo, por supuesto, hermanos. Aquí estamos eh, dando una definición breve, pero sí es importante que lo tengamos en mente. La iglesia, que en su significado original es los llamados fuera, ¿verdad? Eclesía, no es una denominación. Como bien decías, hermano, la iglesia no es un grupo más, aunque como le mencionaba hace un momento a los hermanos, los primeros cristianos fueron vistos como una secta. Hechos Ujú, capítulo 24, ujú, versículo 5, pero fueron vistos como una secta, no que fueran una secta, tampoco una denominación, sino que es la culminación o la terminación del plan divino, y esa iglesia pues somos cada uno de los miembros que la componen. La iglesia no es el edificio, no son las ujú, cuatro paredes donde nos reunimos. Da igual si estamos en un aposento, si estamos en un parque, siempre que los hijos de Dios estén reunidos con un propósito de adoración, pues van a ser iglesia donde quiera que estén. Como bien decías también, nos regimos únicamente por los mandamientos y los preceptos de Dios. Eso es lo que nos diferencia. No tenemos credos humanos, no tenemos ni seguimos como iglesia libros o credos o cosas así al estilo creadas por ningún hombre, sino que nos dejamos guiar única y exclusivamente por la eh, voluntad de Dios revelada en su palabra. Entonces, hay mucha tela que cortar, pero esta era la primera parte que queríamos presentarles a los hermanos, un poco de introducción de qué va el tema, entender esos conceptos, por qué hablamos de denominación, y pues con eso dejar ya las bases para lo que se viene en los próximos episodios, que la próxima clase pues vamos a estar ya hablando del origen y el establecimiento de la iglesia. Rigo, porque otra vez yo quisiera que los hermanos y amigos que nos siguen entiendan, tengan información de que pues la iglesia no se le ocurrió al Señor de un día para otro, ni fue un plan de emergencia, algo que surgió ahí. No, 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 ha sido un largo proceso donde la iglesia pues fue
anunciada, fue profetizada y finalmente establecida. De eso, si Dios lo permite, hablaremos en el próximo episodio. Vamos a quedar hasta acá, hermanos. Como bien dijimos, van a ser episodios cortos para que pues sea más fácil para ustedes de llevar. De mi parte les agradezco haber estado en esta presentación. Rigo, algunas palabras, hermano. Sí, nada, igual agradeciendo, ¿verdad? Por estar con nosotros. Esperamos que nos sigan, ¿verdad? Sigan en cada episodio para poder encontrar algo que quería notar, Cristian, ahora que decías cuando a los cristianos se les tildó como una secta y precisamente por qué se les tildó como una secta en ese pensamiento, era porque habían cambiado una forma que ellos tenían de adoración, por ejemplo. Los judíos sabemos que en el Antiguo Testamento tenían su norma que daba por Dios, sí, claro, pero que Jesucristo vino a cambiar eso. Entonces, cuando los cristianos empezaron a hacer cosas, según lo ordenado por el Señor, era distinto a lo que el judaísmo hacía. Entonces lo tildan de secta, ¿por qué? Porque se habían apartado de una forma, por así decirlo, original que Dios había dado para el pueblo. Entonces Mm, ahí es en donde miramos igual, ahí ahora hay una forma original que es la iglesia, como decías, en donde son los llamados y son los primeros que dan inicio a la era cristiana y después de allí ya empiezan a existir las denominaciones o sectas, porque ya se apartan de lo que Dios había ordenado, ¿verdad? Que no correcto, fue el caso de los primeros cristianos. Los primeros cristianos se apartaron de aquello porque Dios lo ordenó así, pero las sectas que decimos son sectas, no les ha dicho Dios que ha cambiado el patrón, sino que ellos han cambiado el patrón de Dios. Entonces, lo que hace la diferencia. Entonces, esperamos que sigan con nosotros los hermanos, amigos que nos escuchan y que esto sea de provecho en realidad. Y como habías dicho al inicio, si tienen sus preguntas, inquietudes, siempre las pueden hacer y se les estará dando, ¿verdad?, respuesta a esas preguntas que se reciban para que podamos hacer un poco, ¿verdad?, más profundo y amplio el tema y algunas cosas que posiblemente tal vez se nos vaya y la pasemos por alto. En una pregunta puede ser que no la tengamos en cuenta y les podremos dar respuesta según la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? amén. Muchísimas gracias, Rigo, por estar esta noche con nosotros y también a todos los hermanos pues que han estado dispuestos, si por alguna razón no pudieron seguir el hilo de la clase y quieren pues repetirla, quedará grabada tanto en el Facebook como en el YouTube, también en las plataformas de podcast que ustedes ya conocen para que puedan repetirla mientras van en el carro, van por ahí en el bus, si quieren escucharlo en su celular. Excelente. Mis hermanos, muchísimas gracias de nuevo. Muy buenas noches para todos. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Buenas noches. Ya estoy resuelto, ya no me demoro, quiero el Salvador. Cosas sublimes, cosas más nobles, son las que busco hoy. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva hoy, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Ya estoy resuelto a entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Unos se oponen, otros se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel.